don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. DC, Sistema de Plantillas capítulo 96 al 100. La casa de Max Noche Tena despertó en plena noche. Lentamente, metió la mano debajo de la cama y sacó con cuidado un pergamino, procurando no despertar a Nina, que seguía dormida. Conteniendo la respiración, salió sigilosamente de la habitación y se dirigió al salón. Una vez allí, abrió el pergamino y canalizó un poco de chakra hacia él. Con una bocanada de humo, aparecieron en el suelo diversas armas y atuendos de combate. Rápidamente se quitó la bata y el pijama y se puso un ajustado traje de combate negro, abrochándose encima una coraza oscura. Tomó unos guantes negros sin dedos con placas metálicas en el dorso de las palmas y se los puso, seguidos de brazaletes y espinilleras metálicas. Una vaina de espada quedó sujeta a los ganchos de su coraza, y sacó un tanto del surtido de armas y lo introdujo en la vaina. Una vez que todo estuvo en su lugar, guardó el resto del contenido en el pergamino y lo escondió debajo del sofá. Tena se dirigió a la puerta y la abrió lentamente, saliendo a la noche. Se agachó y saltó a lo alto de un poste cercano, su sombra proyectándose a la luz de la luna. Extendiendo la mano hacia atrás, sacó una sencilla máscara blanca y la examinó. Un día sombrío y pero tendrá que servir, pensó, encogiéndose de hombros mientras se lo colocaba sobre la cara. Exhaló suavemente. Papá me va a matar si se entera de esto, pero qué mejor momento que ahora, mientras está fuera. Necesito ver cuál es mi lugar ahí fuera, murmuró. Con un remolino de hojas, desapareció del poste, fundiéndose con la noche. Sin que Tena lo supiera, la Nina que había dejado en la casa era solo un clon. A unos cientos de metros de distancia, la verdadera Nina la observaba, pues ya se esperaba algo así. Ahora que había sucedido, debía seguir a Tena, lo suficientemente cerca para observar, pero lo suficientemente lejos para mantenerse fuera del alcance sensorial de su hermana. Comprendía que el crecimiento requería presión, experiencia y, sobre todo, peligro, algo que jamás podría simular para la propia Tena. Un mes después había transcurrido un mes desde la masacre. Ha pasado un mes desde que Joker arrasó con toda una ciudad. En ese tiempo, gracias a los esfuerzos conjuntos del gobierno, los héroes y la corporación Luthor, la ciudad había sido completamente rehabilitada. La radiación había sido eliminada, los refugios de emergencia desmantelados y las labores de reconstrucción ya estaban en marcha. Pero ninguna reconstrucción podía borrar lo sucedido. Nadie lo había olvidado. Y hoy era el día de su juicio. Quienes no pudieron asistir en persona mantuvieron la vista fija en sus pantallas mientras la audiencia se transmitía en directo a todo el mundo. Tribunal Internacional Metrópolis Central fecha. 17 de agosto hora 09 am. La cámara enfocó el estrado del acusado. Joker permanecía allí, fuertemente inmovilizado, con una postura relajada y una sonrisa torcida asomando en sus labios, como si estuviera asistiendo a un espectáculo de comedia en lugar de a su propia sentencia. Las puertas de la sala del tribunal se abrieron. El juez entró. Todos se pusieron de pie cuando el juez tomó asiento, se ajustó las gafas y fijó su mirada en el criminal con cara de payaso. Autefleck, comenzó el juez, con la voz resonando en la silenciosa sala, ha sido declarado culpable de todos los cargos presentados ante este tribunal. Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara. Usted ha sido declarado culpable de asesinato en masa, crímenes de lesa humanidad, actos de terrorismo interno, uso de agentes químicos y biológicos prohibidos y exterminio deliberado de poblaciones civiles. Es reincidente en la mayoría de estos cargos. La voz del juez se endureció.
Las pruebas presentadas demuestran sin lugar a dudas que usted orquestó y ejecutó la masacre sistemática de más de 3 millones de civiles y la destrucción de barrios enteros mediante sus acciones. La sonrisa del Joker se crispó ligeramente. Usted no mostró remordimiento alguno y demostró un flagrante desprecio por la vida humana, continuó el juez. Este tribunal reconoce sus crímenes como algunas de las peores atrocidades cometidas en la historia moderna. Se enderezó en su silla. En virtud de la autoridad conferida a este tribunal, y de conformidad con el derecho penal internacional y las leyes nacionales relativas a los crímenes de extrema gravedad, y toda la sala del tribunal contuvo la respiración. Queda usted condenado a muerte. Un murmullo recorrió al público. Algunos jadearon. Otros cerraron los ojos aliviados. Unos pocos lloraron en silencio. El método de ejecución será la inyección letal, que se llevará a cabo en 3 días, continuó el juez. Hasta entonces, permanecerá recluido en aislamiento de máxima seguridad, sin posibilidad de libertad condicional, apelación, reducción de pena ni indulto. Alzó el mazo. Que esta sentencia sirva de justicia para los millones de voces silenciadas por tu mano. Estallido. El mazo golpeó contra el suelo. Caso cerrado. Terra apagó el televisor cuando la transmisión de la sala del tribunal se desvaneció a negro. Se lo merece, murmuró. El muy cabrón casi nos mata. Tena salió arrastrando los pies de su habitación, frotándose un ojo y reprimiendo un bostezo. Su cabello estaba revuelto por el sueño. ¿Qué estabas viendo?, preguntó adormilada. Nada importante, respondió Terra. Solo que Joker por fin recibe su merecido. Tena hizo una pausa, despertando un poco más. Oh. ¿Cuál fue el veredicto? Lo van a eliminar. Dentro de 3 días. Tena exhaló lentamente. No puedo decir que no se lo merezca. Ha hecho mucho. Sí, interrumpió Terra, y honestamente, esto es un acto de misericordia comparado con todas las locuras que ha hecho. Uy. Dijo Tena con una sonrisa torcida. Oscuro y pero cierto. Terra se giró en el sofá para mirarla bien. Llámalo como quieras, pero hay algo más que me preocupa. Tena se puso ligeramente rígida. El hecho de que duermas hasta tarde todas las mañanas deja dolorosamente claro que, mientras nosotros dormimos profundamente por la noche, tú no. Tena vaciló. ¿De verdad es tan obvio? Si yo lo descubrí, dijo Terra secamente, la tía Nina seguro que sí. Tú también actuaste raro esa noche. Y eres una pésima mentirosa. Tena suspiró. Probablemente solo está esperando a que confieses la verdad, añadió Terra. Sí, dijo Tena en voz baja. Creo que ya es hora de que lo haga. Eso sería inteligente, dijo Terra. Porque cuando papá regrese y se entere, y lo hará, ella será la única que podría salvarte de ser enviado a la otra dimensión. Tena resopló suavemente. Tras un instante, Terra volvió a hablar. Entonces, ¿ya conociste a los titanes? No, respondió Tena con indiferencia. Solo delincuentes comunes y traficantes de armas clandestinos. Ni siquiera he encontrado un verdadero desafío. Siempre son armas, misiles, bombas y luego alguna patética excusa de combate cuerpo a cuerpo cuando eso falla. Terra arqueó una ceja. Sí. Definitivamente no me uniré a ustedes pronto. De acuerdo, dijo Tena encogiéndose de hombros. Me voy a entrenar entonces. Apocalypse, la colosal cámara palpitaba con energía oscura. En su centro se alzaba la cámara Génesis, una imponente estructura de metal y energía crepitante, cuya superficie estaba surcada por una luz naranja fundida. En su interior flotaba la enorme forma de Darkseid, suspendida en un estado de éxtasis líquida, su cuerpo regenerándose y evolucionando lentamente a medida que la máquina amplificaba su poder. Cables más gruesos que buques de guerra se conectaban a su armadura. Los monitores parpadeaban con runas alienígenas, registrando cada fluctuación de sus signos vitales divinos. Desaad estaba de pie frente a la consola. Sus finos labios se curvaron en una sonrisa cruel mientras sus dedos con garras danzaban sobre los controles holográficos. Vuestra ascensión se acerca, mi señor, susurró con reverencia. Pronto, el universo temblará una vez más.
Darkseid permaneció en silencio, dormido en su interior. Con su amo temporalmente fuera de servicio, a Desaad se le había confiado el mando. Y no tenía intención de desaprovechar esta oportunidad. Se giró hacia otra plataforma enorme donde las cápsulas de contención se alineaban contra las paredes como ataúdes. En su interior y los monstruos se agitaban. Criaturas creadas a partir de muestras de ADN kryptoniano extraídas de Superman durante su captura. Réplicas retorcidas y armadas del ADN de Superman, diseñadas para la destrucción total. Sus cuerpos presentaban protuberancias óseas irregulares y una piel gris pálida. Con 6 bastará, murmuró Desaad. No serían suficientes para matar al humano conocido como Max, la anomalía que ostentaba un poder capaz de desafiar a los propios dioses. Pero ese no era su verdadero propósito. Estas bestias solo necesitan debilitarlo, continuó Desaad, entrecerrando los ojos. Y exterminar a kryptoniano que defiende ese patético mundo. Sus dedos se apretaron formando un puño. Superman y su equipo de guerreros. Los mayores obstáculos para el dominio de Darkseid sobre la Tierra. Debiliten sus fuerzas, CCO. Quebranten a sus campeones. Siembren el miedo y el caos. Desaad volvió a mirar hacia la cámara Génesis, contemplando con fanática devoción la figura dormida de Darkseid. Y cuando despiertes con tu fuerza recién descubierta, mi señor, descenderás sobre los restos. Su sonrisa se amplió. Para eliminar a los rezagados. Max yacía sobre el ancho lomo del ave que había invocado mientras ésta lo transportaba hacia la lejana ciudad. Le dolía el cuerpo, le ardía el estómago de hambre y se sentía agotado. Sus provisiones se habían agotado hacía rato. Ni siquiera sabía cuánto tiempo había pasado. No hubo amanecer. Ni atardecer. Ni estrellas que indicaran el paso de los días. Si tuviera que adivinar, diría que había pasado al menos una semana y quizás más. Él había cumplido su parte del trato. Los competidores de Nasra habían desaparecido, aniquilados por completo. Su destrucción también había servido a los propósitos de Max, alimentando con poder su estatua. En el camino, había luchado contra poderosos demonios y experimentado de primera mano lo irritante que era realmente la magia, con sus restricciones y limitaciones. Todo lo prepara para su lucha con Nasra porque tiene que morir. De una forma u otra. El pájaro voló directamente hacia la enorme barrera que rodeaba la ciudad. En el instante en que cruzó el umbral, se desvaneció en una nube de humo. El efecto de su presión alcanzó a Max al instante, arrebatándole el control de su chakra. Su cuerpo se desplomó. Max giró en el aire, dio una vuelta y se estrelló contra el suelo con un impacto atronador. El polvo y los escombros se dispersaron en una amplia onda expansiva. No se quedó en el suelo ni un segundo. Impulsándose desde el suelo, Max corrió hacia adelante, atravesando las calles a toda velocidad en dirección al castillo. En cuestión de minutos, se encontró frente a las enormes puertas. 2 guardianes demoníacos dieron un paso al frente, cruzando sus lanzas para bloquear la entrada. Max frunció el ceño. «Déjenme entrar. Me temo que no podemos permitir eso», comenzó un demonio. «El señor Nasra nos dio órdenes específicas». La frase nunca terminó. La mano de Max se extendió rápidamente hacia adelante. De un solo golpe, la cabeza del demonio estalló, convertida en pulpa húmeda. Antes de que el segundo guardia pudiera siquiera gritar, Max lo agarró por la cara y lo estrelló contra el suelo. Su cráneo explotó como una fruta demasiado madura. Max exhaló bruscamente. Ya no le quedaba paciencia. Esto tenía que terminar. Se acercó a las enormes puertas y agarró las manijas. Un resplandor rojo brilló en su superficie. No se movieron. Frunció el ceño. Intentó invocar a su Susanoo. Llamas de chakra azul parpadearon alrededor de su cuerpo, para luego colapsar instantáneamente en la nada. Max apretó los dientes. La barrera resultó ser mucho más problemática de lo que había previsto. Separando los pies, echó el puño hacia atrás y golpeó la puerta con todas sus fuerzas. La magia se hizo añicos como cristal.
Las grietas se extienden instantáneamente por la superficie. Un segundo puñetazo hizo que las enormes puertas salieran volando de sus bisagras, estrellándose contra el interior del castillo con un estruendo ensordecedor. Max entró. La oscuridad envolvió los pasillos. Su Rinnegan escaneó los alrededores mientras se adentraba en el castillo. Abrió otra puerta y se quedó paralizado. Se corrieron las cortinas, dejando al descubierto una habitación con poca luz. En el centro había una piscina enorme. Max sintió que la bilis le subía por la garganta. La piscina estaba llena de sangre. Las vísceras flotaban sobre la superficie. Miembros cercenados se desplazaban lentamente. Cabezas humanas miraban fijamente hacia arriba, con expresiones congeladas por el terror. Era la sexta vez que veía algo así desde que entró en este reino infernal. Y de alguna manera y nunca se volvió más fácil de mirar. En el centro de la piscina, Nasra yacía tendida, sumergida en sangre como si se tratara de un baño de lujo. La voz de Max resonó fríamente por toda la habitación. Ya hice el trabajo sucio. Ahora déjalos ir. El señor demonio se agitó. Lentamente, Nasra emergió del estanque, la sangre resbalando de su cuerpo como agua. ¡Ay, Max! Has regresado, dijo Nasra con una sonrisa retorcida. Debo decir que eres bastante eficiente. Pensé que esto tomaría mucho más tiempo. Se acercó un poco más. Me vendría bien alguien como tú a mi lado. Imagina todo lo que podríamos lograr juntos. Los ojos de Max se entrecerraron. Creí haber sido claro. No trabajo para nadie. Nasra suspiró dramáticamente. Una lástima. Tanto potencial, desperdiciado. Es lamentable que tenga que terminar así. Un silencio se cernió entre ellos. Entonces Max volvió a hablar. Nunca tuviste la intención de liberarlos desde el principio, ¿verdad? Nasra soltó una risita suave. Por supuesto que no. ¿Por qué iba a renunciar a las únicas bases que tengo? El motivo por el que viniste aquí era más que evidente. El chakra de Max brilló débilmente a su alrededor. Entonces sé exactamente lo que debo hacer. El aire se volvió denso. La intención asesina inundó la cámara. En el instante en que Max pronunció esas palabras, Nasra se movió. La mano izquierda del señor demonio se iluminó con una luz carmesí. Sin dudarlo, la extendió hacia adelante. Un rayo rojo sangre rasgó el aire. Max reaccionó al instante, girando el cuerpo y saltando hacia un lado. El rayo cayó justo donde había estado parado un instante antes. ¡Boom! El impacto excavó un enorme cráter en el suelo de piedra, y los escombros y la roca destrozada salieron disparados en todas direcciones. Max aterrizó suavemente sobre sus pies, entrecerrando los ojos. Sí, este tipo está en otro nivel. Si no puedo usar ninjutsu aquí, entonces recurriré al taijutsu. Hoy me explayo al máximo. Tiene que haber un límite a la capacidad de esta barrera para reprimirme. Se cruzó de brazos. Puerta de apertura, abierta. Su figura se desvaneció. Los instintos de Nasra gritaron. Apenas logró levantar la guardia antes de que el puño de Max se estrellara contra ella. Estallido. La onda expansiva abrió un cráter en el suelo bajo sus pies cuando Nasra salió disparada hacia atrás, atravesando varias murallas del castillo como una bala de cañón. Max no redujo la velocidad. Volvió a cruzar los brazos. Puerta de la sanación, ábrete. Puerta de la vida, ábrete. Puerta del dolor, ábrete. Con un estruendo ensordecedor, desapareció de nuevo, persiguiendo a Nasra. Nasra se estabilizó en el aire justo a tiempo, girando a un lado mientras Max se estrellaba contra el lugar donde había estado. ¡Boom! El impacto sacudió toda la estructura. Los muros restantes se derrumbaron, provocando temblores que se extendieron por toda la ciudad. El polvo y los escombros caían del cielo. Nasra flotaba sobre las ruinas, una energía carmesí arremolinándose alrededor de su cuerpo. Impresionante, se burló. Pero no caeré tan fácilmente. Un enorme círculo mágico rojo se formó frente a él.
Desde su centro, la lava fundida brotó hacia afuera, tomando la forma de un rugiente dragón de fuego y magma que se abalanzó sobre Max. Max juntó las manos. Eudora. Comprimió el aire violentamente entre las palmas de las manos y lo soltó. Un enorme tigre blanco hecho de aire comprimido puro explotó hacia adelante. Los dos ataques chocaron en el centro. ¡Kaboom! La explosión resultante arrasó el campo de batalla. La onda expansiva arrasó lo que quedaba del castillo, reduciéndolo a escombros y esparciendo restos en llamas por toda la ciudad. Normalmente, Max habría necesitado la séptima puerta para usar a Eudora. Pero su fuerza base actual le permitió realizarlo solo con la cuarta puerta. Cuando las llamas se extinguieron, Max salió ileso. Fue entonces cuando se dio cuenta. La abrumadora debilidad que había sentido antes se había atenuado ligeramente. El castillo estaba conectado a la barrera. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando su instinto de peligro le gritó. Max retrocedió justo cuando un enorme rayo rojo atravesó el suelo bajo sus pies, destrozando la calle. Alzó la vista y allí estaba Nasra, flotando muy por encima de la ciudad, envuelta en un aura carmesí resplandeciente. El señor demonio alzó la mano y apretó el puño. El suelo tembló violentamente. Enormes manos con garras, hechas de tierra y piedra, surgieron de las calles, destrozando edificios y haciendo añicos el pavimento mientras se abalanzaban sobre Max. Los demonios gritaban de terror mientras otros huían. Otros murieron aplastados bajo el derrumbe de las estructuras. Max se retorció y saltó entre las manos que lo sujetaban, dando volteretas en el aire. Una mano logró agarrarlo. Grieta. Se hizo añicos al instante cuando Max se liberó. Se lanzó hacia adelante, desatando una ráfaga de puñetazos rápidos. Cada golpe incendiaba el aire, enviando ondas expansivas llameantes que pulverizaban los brazos de piedra. Sin embargo, seguían aumentando más. Max se detuvo y cruzó los brazos por última vez. Puerta del límite ya abierta. Puerta de la alegría ya abierta. Puerta del shock ya abierta. Un aura azul brillante brotó de su cuerpo. La violenta presión del viento se propagó hacia afuera, extinguiendo las llamas circundantes y arrancando escombros del suelo. El aire se deformó a su alrededor. Max dobló las rodillas y desapareció. Nasra nunca lo vio moverse. En un instante, flotaba en el aire, observando la lucha humana. El momento siguiente. Su pecho estalló hacia adentro. Un enorme agujero le atravesó el torso al salir disparado hacia atrás a una velocidad imposible. Nasra se estrelló contra la barrera con un estruendo ensordecedor. La barrera se agrietó. Luego se hizo añicos. En el momento en que se rompió, la represión sobre Max desapareció por completo. Max se elevó hacia el cielo, flotando sobre la ciudad en ruinas. Debajo de él, los demonios se movían presas del pánico. Algunos huyeron por calles destrozadas. Otros se arrodillaron aterrorizados. Max cerró los ojos. Pensó en los niños. Sabía que Nasra nunca los liberaría. Ya lo había engañado con un pacto de vinculación falso, no más, y si lo dejaba vivir allí, seguiría perjudicando a más gente y eso no podía permitirlo. Desactivó los portales y creó un clon de sombra a su lado. Ambos levantaron las palmas de las manos hacia abajo. La energía comenzó a acumularse. Dos ardientes bombas de ki se formaron en sus manos. Fueron liberados simultáneamente. Las dos esferas gemelas giraban una alrededor de la otra en el aire, fusionándose en una única masa ardiente de destrucción. Nació un sol en miniatura. De al menos 50 metros de diámetro. Nasra emergió de entre los escombros, con el cuerpo ardiendo de rabia y odio. Me niego a morir a manos de un humano. Desató un colosal rayo carmesí directamente contra la esfera descendente. Cuando dos fuerzas chocaron, el cielo se volvió blanco. Arcos de relámpagos se propagaron desde el punto de impacto, desgarrando el suelo y vaporizando a los demonios atrapados en el radio de la explosión. Por un momento, los ataques estuvieron igualados.
Entonces la bomba Ki comenzó a avanzar. Se expandió, duplicando su tamaño. Luego, triplicando. Nasra gritó cuando la esfera engulló su rayo. El sol explotó. Destello. La explosión lo borró todo. Cuando Max abrió los ojos, solo quedaba un enorme cráter. No quedaba nada. Ni siquiera fragmentos para alimentar su estatua. Max exhaló lentamente, ni siquiera le importaba haber perdido la oportunidad de alimentar a su estatua, probablemente haya más demonios en la superficie, venir aquí puede haber sido un error porque ha visto muchas cosas que no puede olvidar mientras estuvo aquí. Él solo quería irse de ese lugar. Sacando el orbe que Constantine le había dado, Max lo aplastó en su mano mientras una luz envolvía su cuerpo. Y en un instante, desapareció. Max se materializó dentro de la Casa de los Misterios, apareciendo directamente dentro del círculo mágico que Constantine había preparado previamente. Por un breve instante, sus sentidos se quedaron rezagados con respecto a su cuerpo. Entonces una voz habló desde detrás de él. «Has regresado». Max se giró. El espíritu vivo de la casa permanecía en silencio tras él, su presencia serena pero ancestral. Sí, respondió Max simplemente. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó la cámara. En parte, dijo Max tras una breve pausa. La cámara lo observó por un momento antes de volver a hablar. Si me permite preguntar, ¿qué le preocupa? Max exhaló lentamente. Muchas cosas, respondió. Decisiones. El futuro. Lo que viene después. Esa es la mejor manera en que puedo describirlo. Se enderezó. Me retiro. Dicho esto, Max desapareció en un destello de luz. Reapareció dentro de su propia casa, de pie en medio de la sala de estar. Tena. Terra. He vuelto. El silencio le respondió. Max frunció ligeramente el ceño y se dirigió hacia la habitación de Terra. Vacío. Luego el de Tena, también vacío. Deben de haber salido, murmuró, restándole importancia. Finalmente, el cansancio lo venció. Se dirigió hacia el baño. Hacía demasiado tiempo que no se daba una ducha como es debido. Su ropa estaba desgarrada, manchada y rígida por la sangre seca. Incluso sus axilas olían fatal. En el momento en que entró al baño, Max se arrancó la ropa sin dudarlo. No había manera de que él lavara eso, después de todo lo que habían pasado. Habían estado empapados en sangre más veces de las que él quería recordar. Directamente a la basura. Max se dirigió hacia la ducha, sintiendo ya alivio al pensar en el agua caliente lavando la inmundicia del infierno de su piel. Mientras tanto, en Nanda Parvati, como de costumbre, Pain permanecía sentado en su trono, con una leve sonrisa burlona en el rostro. Tras un mes entero de vulnerabilidad, por fin había recuperado toda su fuerza. Y eso significaba que era hora de actuar. Muchas cosas habían cambiado durante el último mes. Para empezar, la nueva ley había sido aprobada oficialmente. Junto con ella, se inició la construcción de una nueva prisión, oculta en las profundidades del Océano Pacífico, una instalación de máxima seguridad prácticamente inexpugnable a la que serían trasladados todos los reclusos de Strikers Island y Arkham Asylum. Por supuesto, la idea había sido suya. El público y otros funcionarios estadounidenses pensaron que era del presidente. Sin embargo, no pudo presionar a la presidenta para que autorizara más ejecuciones. La muerte del Joker ya había sido justificada por sus crímenes, e incluso así, la aprobación de la ley que la permitía había obligado a la presidenta a extralimitarse en sus funciones. Presionar más no habría tenido el efecto deseado. Así que Pain se encargaría del resto él mismo. Después de todo, había hecho una promesa. Una vez que la prisión estuviera completamente terminada, cortaría toda relación con ella y le permitiría continuar con su trabajo sin chantaje ni presión. Pain tenía la intención de cumplir su palabra, ya que quería que sus palabras tuvieran cierta credibilidad. Sin embargo, no todos los presos merecían ser enviados a ese centro. Algunos de ellos merecían algo mucho peor.
Había reclusos cuyos crímenes eran tan atroces que el confinamiento parecía un acto de misericordia. Monstruos que merecían ser triturados con los pies por delante en una astilladora de madera antes que recibir una celda y 3 comidas al día. Otros, sin embargo, son diferentes. Contrabandistas a gran escala. Ladrones armados. Operativos de sindicatos criminales. Gente que se movía en los cimientos de la AMPA. A esos sí que los podía tolerar. Pero ninguna prisión es perfecta, y lo mismo ocurrirá con esta. Pine sabe que es solo cuestión de tiempo antes de que alguien se libere. Pero antes de que cualquiera de ellos siquiera considere esa idea, les hará saber las consecuencias. Que si piensan que la muerte es mejor que la prisión, que así sea. Setsu, llamó Pine. El suelo junto a su trono se onduló como agua agitada, y un instante después Setsu emergió de la piedra. Sí, jefe. Prepárense. Nos movemos al anochecer. Los ojos de Setsu se abrieron ligeramente. Oh, ¿es ese el momento, eh? Sí, respondió Dolor con calma. Entonces, quédate cerca. Setsu ladeó la cabeza. ¿Eso significa que Max ha regresado? Sí. Oh. ¿Entonces puedo ir a verlo? Preguntó Setsu con entusiasmo. En otro momento, Setsu. Por favor, insistió Setsu, forzando una expresión que creía lastimera. Sin embargo, resultó mucho más inquietante de lo que pretendía. El Dolor hizo una pausa y luego suspiró. De acuerdo. Pero regresa en 3 días. ¿Sí? Prometo que volveré. Dijo Setsu emocionado. Ahora, cuídate. Dicho esto, su cuerpo se hundió en el suelo, desapareciendo por completo. Pine negó levemente con la cabeza. Había estado pensando en cómo recompensar a Setsu desde que rescató a Athena y Terra, pero no se le había ocurrido nada adecuado. Aún así, era extrañamente conmovedor lo mucho que Setsu había extrañado a Max. Desde que Max se fue al infierno, Setsu había preguntado constantemente por él, cuándo regresaría, si alguien había tenido noticias de él. Fue extraño, pero conmovedor, viniendo de él. Dado que Setsu tenía tantas ganas de verlo, Pine decidió que podía retrasar sus planes un poco más. Además, había otra razón por la que quería Setsu cerca. La habilidad recién descubierta de Setsu. La capacidad de vincularse con otra persona y mejorar temporalmente sus capacidades físicas. Esta vez, podría enfrentarse de verdad a la Liga de la Justicia. Wonder Woman aterrizó frente a la casa de Max, aún con su traje de superheroína. Como de costumbre, llamó a la puerta 2 veces. Al no obtener respuesta, giró el pomo y descubrió que estaba abierta. Al entrar, gritó: «Athena. Terra». Su voz resonó levemente mientras se dirigía con cautela hacia la sala de estar, escudriñando el espacio. «Athena». Volvió a llamar, dirigiéndose esta vez hacia su habitación. En ese momento, la puerta del baño se abrió con un crujido y una oleada de vapor le golpeó la cara. Sus mejillas se enrojecieron al ver lo que tenía delante. Max, de pie allí, con solo una toalla de baño alrededor de la cintura y el torso desnudo a la vista de todos. «Lo siento. No quise decir», comenzó Diana, pero Max la interrumpió con un gesto cansado de la mano. «Voy a vestirme», murmuró, frotándose los ojos. El baño lo había dejado adormilado, tanto que apenas se había dado cuenta de que Diana había entrado en su casa sin permiso. Unos minutos después, Max regresó vestido con una camiseta negra y pantalones cortos negros. Entró en la sala de estar y encontró a Diana sentada en el sofá. Entonces dijo Max con una sonrisa pícara: «¿Estás aquí por mí o por los niños?» «En realidad estoy aquí por Athena y Terra», respondió Diana, enderezándose un poco. «Ni siquiera sabía que habías vuelto. Por cierto, ¿dónde estabas?» «Aunque no lo creas, estuve en el infierno», dijo Max con naturalidad. Diana parpadeó. «¿Qué hacías ahí?» Max bostezó, frotándose los ojos. «Es una larga historia». Ella frunció el ceño. «¿Qué pasó mientras no estaba?»
Pasaron muchas cosas, comenzó Diana, con el ánimo cada vez más sombrío al empezar a recordar los acontecimientos, pero antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió de golpe. Tena entró corriendo, seguida de Terra y Nina. En cuanto Tena vio a Max, gritó: «¡Papá!» y corrió hacia él, arrojándose a sus brazos. Max rió entre dientes y le dio unas palmaditas en la espalda. «Ya estoy de vuelta. ¿Tanto me echaste de menos?», preguntó. «Sí, fue aburrido», dijo Tena, apartándose y acomodándose en el sofá junto con Nina y Terra. «Entonces, ¿qué tal el infierno?», preguntó Terra. «Terrible», respondió Max con gravedad. «Es básicamente todo lo que te imaginas. Y sobre todo y es repugnante. Lo que vi ahí abajo dejaría traumatizada a la mayoría de la gente de por vida». «Suena realmente mal», dijo Diana en voz baja. «Sí, lo es», admitió Max. «¿Encontraste lo que buscabas?», preguntó Nina. «Sí, pero no fue suficiente», dijo Max. «Simplemente no quería quedarme allí más tiempo. Tendré que buscar otra alternativa. Bueno, y basta de hablar de ese lugar. He oído que han pasado muchas cosas mientras no estuve. ¿Alguien me puede poner al día?». «Con mucho gusto», dijo Tena, comenzando a relatar los hechos. Ni siquiera habían pasado 2 minutos cuando Max soltó un suave ronquido. Había bajado la cabeza lentamente y se había quedado dormido en medio de la conversación. «No puede ser», murmuró Tena. «Papá y papá». «Déjalo tranquilo», Tena, dijo Nina con dulzura. «Debe de estar cansado». «Estoy de acuerdo», añadió Diana. «Terra, ve a buscarle una manta». «De acuerdo», respondió Terra, y poco después regresó con una manta, con la que cubrió a Max. «Mamá», preguntó Tena, «¿vienes de visita como de costumbre o hay algo más?». «En realidad, venía a preguntarte si te gustaría», Diana se interrumpió a mitad de la frase, tocando su auricular. Tras una breve pausa, dijo en voz baja: «Ya voy». Luego se volvió hacia Tena. «Lo siento, pero tendré que preguntártelo en otro momento». «¿Qué está pasando?», preguntó Nina. «Reunión de la Liga. Algo anda mal con la gente de Gotham y de otras ciudades importantes. Batman convocó una reunión», explicó Diana, dirigiéndose hacia la puerta. «Buenas noches a todos». Salió y, un segundo después, un estruendo sónico resonó en toda la casa. «¿Quieres echarle un vistazo?», susurró Nina. «Claro que sí. Vamos», dijo Tena. «¿Y tú, Terra?», preguntó Nina. «Suena interesante», respondió Terra. «Bueno, no puedes venir conmigo de civil», advirtió Nina. «Hay muchas probabilidades de que acabes peleando, y además tienes que ocultar tu identidad». «Tengo justo lo que necesitas», dijo Tena, metiendo la mano debajo del sofá para sacar su pergamino. Terra arqueó una ceja. «¿De verdad tengo que ponerme eso? O haces esto, o no vienes», respondió Tena con firmeza. Está bien», murmuró Terra. Metrópoli reinaba el caos. El fuego arrasaba la ciudad mientras los civiles se enfrentaban entre sí con sed de sangre. Los cuerpos yacían esparcidos por las calles. Desde lo alto de un rascacielos, Tena, Terra y Nina observaron cómo se desarrollaba la destrucción. «¿Qué está pasando ahí abajo?», preguntó Tena, apretando los puños. «¿Cómo se puede detener algo así?». «No puedes», respondió Nina con calma, «a menos que elimines la fuente». «¿Sabes quién es la fuente?», preguntó Tena. «Tengo una idea de quién podría ser», dijo Nina en voz baja. Terra se quitó la máscara y respiró hondo. «Esto está muy sofocante. Apenas puedo respirar. En fin, esto es algún tipo de control mental». «No exactamente», explicó Nina. «Es una habilidad pasiva de quien creo que es. Puede distorsionar la percepción y el juicio de todos los que lo rodean. Todos allí abajo creen que están luchando contra monstruos. No se dan cuenta de que están atacando a gente inocente». Un estruendo ensordecedor resonó de repente en el aire, seguido del sonido de cristales rotos. Los tres se giraron justo a tiempo para ver una mancha borrosa estrellarse contra el edificio de enfrente.
Cuando el polvo se disipó, dos figuras conocidas aparecieron a la vista. «¿Es, mamá?», preguntó Tena en voz baja. Al parecer respondió Nina. «Tenemos que detenerlos», dijo Tena con urgencia. «O al menos detener a quien quiera que esté causando esto». «¿No acabas de oír lo que dijo la tía Nina?», espetó Terra. «Si nos acercamos, acabaremos como ellos». Tena hizo una pausa. «Oh, cierto. Yo tampoco creo que pudiera resistirme», admitió Nina con gravedad. «Y si perdiera el control en una ciudad como esta», y si murmuró Terra, «eso no sería bonito». Nina dio un paso al frente, con la mirada fija en el caos que se desataba abajo. «Aún así, no podemos quedarnos aquí parados. Veamos qué podemos hacer». Mientras tanto, en el extremo opuesto de Metrópolis, ¿y cuál es el plan, Constantine?, preguntó Jason, volviéndose hacia él. Constantino se frotó la cara con cansancio. «Odio tener que pedírtelo, amigo, pero ¿puedes mantenerlo ocupado mientras se me ocurre algo?». Jason exhaló lentamente. «Al menos esta vez lo estás preguntando». Dio un paso al frente y alzó la voz. Se ha ido la forma del hombre, levántate, demonio, Etrigan». Una columna de fuego infernal surgió alrededor de Jason, engullendo su cuerpo por completo. Las llamas se retorcían violentamente antes de colapsar hacia adentro. Cuando el fuego se extinguió y Etrigan ocupó su lugar. «Así que Constantino vuelve a llamar», como un avaro desvergonzado se burló Etrigan. «Siempre pidiendo favores, sin pagar jamás sus deudas». «Deja de lado las malditas rimas y termina con esto», replicó Constantino. «TCH. Aguafiestas», murmuró Etrigan. De su boca brotó fuego infernal, que se extendió hasta la palma de su mano. Las llamas se solidificaron, tomando la forma de una enorme espada infernal. Con un poderoso salto, Etrigan se impulsó por los aires y aterrizó sobre la brillante barrera del destino. El impacto generó ondas expansivas que se propagaron hacia el exterior. Etrigan alzó su espada y comenzó a golpear sin cesar, cada golpe estallando con fuego demoníaco. El destino se volvió tranquilamente hacia él. «Ay», Etrigan dijo con suavidad. «He tenido muchos años para contemplar tu poético sentido de la justicia». Una energía carmesí se concentró en la mano derecha del destino. Lo empujó hacia adelante. Un devastador rayo de energía condensada atravesó el aire. Etrigan cruzó su espada frente a él justo a tiempo. El rayo impactó contra la hoja. ¡Boom! La onda expansiva resultante destrozó las ventanas de los rascacielos cercanos. Los coches volcaron. Los escombros salieron disparados por las calles. Abajo, Constantine y Boston se agacharon tras una cobertura, protegiéndose los ojos de la luz cegadora. En el lado que avanzaba en el campo de batalla, Nina, Tena y Terra se vieron obligadas a detenerse, levantando los brazos para bloquear el intenso destello. Etrigan salió disparado hacia atrás. Las llamas estallaron hacia afuera cuando Jason fue separado violentamente de la transformación. Ambos cuerpos cayeron inconscientes a la calle, dejando grietas que se extendieron como telarañas por el pavimento. Constantine y Boston se agacharon junto a Jason. Constantine le puso 2 dedos en el cuello para comprobar si tenía pulso. Sintió un gran alivio al confirmar que Jason estaba vivo. «Enhorabuena, amigo mío», dijo Constantino con una leve sonrisa. «Por fin has vencido la maldición y aunque no en el mejor momento». «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Boston, mirando hacia la amenaza que se extendía a lo lejos. «Pide ayuda». Boston frunció el ceño. «No sé tú, amigo, pero yo no tengo a nadie en mente en este momento». «Bueno, resulta que conozco a alguien», respondió Constantine, metiendo la mano en su abrigo. Sacó el kunai de Max y juntó las manos, comenzando a recitar un conjuro. Con un movimiento brusco, lo arrojó al suelo. En un repentino silbido, Max apareció ante ellos en medio del tramo, todavía con sus pantalones cortos negros. Se frotó los ojos y habló con voz soñolienta y molesta. «Mal momento, Constantine. ¿Qué quieres?».
No es exactamente mi primera opción, pero me estoy quedando sin alternativas, admitió Constantine. Boston señaló la figura lejana de Destiny. Sí, amigo. Necesitamos tu ayuda para lidiar con ese tipo. Max miró a Destiny y luego a Constantine. Te estás pasando de la raya, Constantine. Pero, ya que hicimos un pacto, está bien. No tienes opción, dijo Constantino con firmeza. Si Destino se vuelve demasiado poderoso, ni siquiera tú estarás a salvo de él. Max tarareó suavemente, entrecerrando los ojos. En el instante siguiente, desapareció. Reapareció justo delante de Destiny y le propinó un puñetazo directo a su escudo antes de que el supuesto dios pudiera siquiera reaccionar. Auge. Las ventanas cercanas se hicieron añicos cuando una violenta onda expansiva recorrió las calles. El Destiny salió disparado hacia atrás, estrellándose contra la carretera y abriendo una profunda zanja en el asfalto antes de detenerse finalmente. Antes de que pudiera siquiera recuperarse del susto, una esfera amarilla brillante se abalanzó sobre él a toda velocidad. El proyectil impactó contra su escudo y detonó violentamente, envolviéndolo en una explosión ensordecedora. Abajo, Constantine y Boston se vieron obligados a buscar refugio mientras los escombros caían a su alrededor. El humo y el polvo se arremolinaban en el aire, oscureciéndolo todo. Cuando finalmente se disipó el humo y Destiny flotaba allí ileso, incluso su escudo se había regenerado por completo. Se puso lentamente a la altura de Max, con los ojos ardiendo de furia. ¿Te atreves a golpear a un dios? Alzando su mano derecha, Destiny lanzó un rayo carmesí directo hacia Max. Max ni siquiera se inmutó. Levantó la palma de la mano con indiferencia. El rayo se detuvo a escasos centímetros de su mano, dispersándose inútilmente contra una barrera gravitatoria invisible que distorsionaba el espacio alrededor de su cuerpo. Entonces Max desapareció de nuevo. Reapareció detrás de Destiny y le propinó una brutal patada en la espalda, lanzándolo por los aires. Antes de que Destiny pudiera reaccionar, Max apareció sobre él y le destrozó el escudo con otra patada, haciéndolo caer en picado una vez más. Max no se detuvo. Parpadeó junto a Destiny y pateó su escudo hacia un lado. Y otra vez. Y otra vez. Cada golpe llegaba más rápido que el anterior, cobrando impulso a medida que las grietas se extendían como telarañas por la superficie del escudo. Al darse cuenta del peligro, Destiny rugió desesperado y reunió sus fuerzas. Una explosión masiva estalló en el cielo, bañando toda la ciudad en un resplandor carmesí. La explosión hizo retroceder a Max el tiempo suficiente para que Destiny pudiera respirar y comenzar a reparar sus defensas. Pero ya era demasiado tarde. Un aura verde surgió repentinamente. Max apareció justo delante de Destiny, con el puño ya dentro del escudo. Grieta. La barrera se hizo añicos por completo. El puñetazo de Max continuó hacia adelante, impactando contra el abdomen de Destiny. Los ojos de Destiny se abrieron de par en par mientras su cuerpo se encogía, la saliva brotaba de su boca al ser expulsado violentamente el aire de sus pulmones. Con un movimiento fluido, Max agarró a Destiny por el cuello con la mano izquierda. Con la derecha, arrancó el brillante cristal rojo incrustado en el pecho de Destiny y lo aplastó en la palma de su mano. Entonces Max colocó su mano contra el abdomen de Destiny, condensó rápidamente una ráfaga de ki y la introdujo a quemarropa en su cuerpo. Tras soltarlo, Max permitió que la explosión se llevara a Destiny. El Destiny fue lanzado como un misil, surcando el cielo durante varios kilómetros antes de estrellarse contra el océano. Un segundo después, una enorme esfera amarilla de energía surgió del lugar del impacto. Se expandió violentamente, luego se contrajo hacia adentro antes de detonar de nuevo, iluminando el horizonte y convirtiendo el cielo nocturno en luz de día durante varios segundos antes de desvanecerse. Max desactivó los portales, y el aura verde que rodeaba su cuerpo se desvaneció a medida que su poder se estabilizaba. Descendió con calma del cielo, aterrizando junto a Constantine, Etrigan, Batman y Boston, quienes rodeaban a Jason, cuyo cuerpo se debilitaba al reabrirse la vieja herida y comenzar a sangrar de nuevo.
Sin decir palabra, Max se acercó y se arrodilló junto a Jason. Colocó su mano sobre la herida, y un suave resplandor verde se extendió por ella. Lentamente, la carne dañada se fue regenerando. Cuando la luz se desvaneció, la herida había desaparecido. Max se enderezó y le dedicó a Batman una breve e indescifrable mirada antes de volverse hacia Constantine. Deberíamos estar a mano ahora. Constantine exhaló y asintió. Sí. Oficialmente estás libre de culpa. Satisfecho, Max dobló las rodillas y se elevó hacia el cielo, dirigiéndose hacia la cima de un rascacielos donde podía sentir presencias familiares. El silencio se prolongó por un instante. Boston finalmente rompió el silencio, mirando al cielo vacío. Así que, ese es Max. Nunca pensé que llegaría a conocerlo en persona. Max voló hasta la cima del rascacielos donde estaban Nina, Terra y Tena, y se quedó suspendido en el aire. Justo cuando iba a hablar, Tena lo interrumpió. ¡Guau! ¿Qué jutsu fue ese, papá? Tienes que enseñármelo. ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en casa durmiendo? Preguntó Nina. Bueno, lo era, hasta que dejé de serlo. Ahora debería preguntarte qué haces aquí con los niños, nada menos, respondió Max. Bueno, pensé que ya era hora de que tuvieran algo de experiencia de combate real, fuera de las situaciones simuladas, dijo Nina. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Preguntó Max. Al menos un mes para Tena. Terra decidió unirse hoy, respondió Nina. Te dije que lo sabía, murmuró Terra a Tena. Max guardó silencio un instante, entrecerrando los ojos antes de hablar finalmente. Entonces, son tu responsabilidad. No te preocupes. Estarán bien conmigo, dijo Nina. Claro, dijo Max arrastrando las palabras, y luego desapareció, dejándolos allí. De verdad pensé que nos iban a regañar, dijo Tena. Yo también, admitió Nina. ¿Y ahora qué? Preguntó Terra. Tengo una idea, dijo Nina, sonriendo a Tena. Max apareció fuera de la barrera que rodeaba su casa y estaba a punto de cruzarla cuando una sustancia oscura y viscosa brotó repentinamente del suelo y comenzó a trepar por sus pies. ¿Qué demonios? Murmuró Max, agarrándolo y arrancándolo como si fuera tela. Más de esa sustancia surgió con fuerza, envolviéndolo y envolviéndolo por completo. Se abrió paso a la fuerza por su nariz, sin importar cuánto intentara apartarla. Su lucha cesó lentamente mientras la oscuridad se hundía por completo en su cuerpo. Su Rinnegan se volvió rojo sangre. Max observó sus manos mientras se retorcían y se transformaban en garras. Una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro mientras se alejaba de la casa, preparándose para huir. De repente, su cuerpo se paralizó. Su Rinnegan derecho recuperó su color lavanda habitual mientras su mano derecha formaba involuntariamente una vara negra. La afilada punta giró lentamente hacia su pecho, avanzando con intención letal. Su mano izquierda se extendió rápidamente y agarró su muñeca derecha, deteniendo la mitad del movimiento. El brazo derecho tembló violentamente, resistiéndose, tirando hacia atrás, para luego lanzarse repentinamente hacia adelante con una fuerza aterradora. La vara le atravesó el pecho de un solo golpe, saliendo por el otro lado. La sangre salpicó el suelo mientras Max caía de rodillas con un gemido. Un humo oscuro brotó de su boca, arremolinándose y formando una figura sombría con ojos rojos brillantes. La entidad lanzó un grito silencioso antes de alejarse volando. Max tosió sangre, luego extendió la mano con calma y se extrajo la varilla negra del pecho. La herida abierta se regeneró rápidamente, cerrándose sola mientras se ponía de pie. Una expresión sombría se apoderó de su rostro. Apretó la vara con fuerza entre sus manos hasta que se hizo añicos. Estuvo a punto de ser poseído. No, estuvo poseído. Solo logró liberarse a tiempo apuñalándose a sí mismo. Sabía perfectamente que había intentado controlarlo. Los matones de Trigon, lo que significaba que Trigon haría acto de presencia pronto. Y con estos recientes acontecimientos, Max no pudo evitar preocuparse por la seguridad de Tena y Terra. Aún así, con Nina con ellos y deberían estar bien.
Pero por si acaso, Max decidió tomar precauciones. Si él podía ser poseído, ella también, y eso la convertiría en un verdadero peligro para los niños si llegara a suceder. Max creó un único clon de sombra, que inmediatamente se alejó volando. Luego bostezó, con el estómago rugiendo de hambre. Necesitaba comer y dormir para recuperar fuerzas. Pronto podría verse obligado a enfrentarse a Trigon. Ojalá nada interrumpiera su descanso. Con ese pensamiento en mente, Max se dio la vuelta y entró en su casa. Ciudad Saltar, esto no es lo que tenía en mente cuando dijiste que íbamos a Hump City, dijo Terra, sorbiendo su granizado. Sí, pensé que estábamos aquí para desmantelar alguna banda criminal, pero no puedo decir que me oponga, añadió Tena, lamiendo su helado. En realidad no lo planeé, dijo Nina mientras comía algodón de azúcar. Pensé que podríamos estirar las piernas y ayudar a la liga, y cuando eso no funcionó, pensé, ¿por qué no tener una noche de chicas? Siempre podemos atrapar a algunos criminales después. ¿Y qué mejor lugar para empezar que un carnaval? Así que, vamos a divertirnos. Las brillantes luces del carnaval parpadeaban en lo alto mientras la música y las risas llenaban el aire. Nina abría paso entre la multitud, con Tena y Terra siguiéndola de cerca. De acuerdo, dijo Nina, crujiéndose los nudillos. El primer partido corre por mi cuenta. Se detuvieron en un puesto de lanzamiento de aros. Tena fue la primera en acercarse, entrecerrando los ojos con concentración. Lanzó los aros uno tras otro, fallando por poco las botellas, hasta que el último aterrizó justo al cuello. ¿Sí? Tena levantó el puño. Terra puso los ojos en blanco con aire juguetón. Sé que te estabas conteniendo. Dio un paso al frente y, con precisión, lanzó 2 aros seguidos. El empleado del puesto se quedó mirando un momento antes de entregarle sus premios. Tena escogió un pequeño peluche de dragón, mientras que Terra escogió un oso de peluche casi tan grande como su torso. Luego pasaron a la galería de tiro. Nina echó un vistazo a los rifles de juguete y sonrió con picardía. Veamos qué tan precisos son ustedes dos con estos. Tena fue la primera en atacar, acertando todos los objetivos con sorprendente rapidez. Terra la siguió, más lenta pero con mayor precisión, logrando disparos limpios uno tras otro. Cuando le tocó el turno a Nina, la puntuación ya era alta, pero aún así consiguió superarla por un margen estrecho, ganándose así un gran peluche de zorro. Presumida, murmuró Tena, aunque sonreía. Después, cogieron churros, palomitas y más granizados, antes de subirse a la noria. Desde lo alto, Hump City se extendía bajo ellos, resplandeciente de luces. Esto no está nada mal, dijo Terra en voz baja. Te lo dije, respondió Nina con una suave sonrisa. Tras bajarse de la atracción, se adentraron más en el carnaval cuando Nina se quedó paralizada a mitad de camino. Sus ojos se fijaron en una figura familiar cerca de un puesto de comida. Una chica alta, de piel anaranjada y pelo largo y rojo, vestida con ropa informal, que esperaba al final de la fila. Nina parpadeó. De ninguna manera, ella levantó la mano y gritó: «Cory». La chica se dio la vuelta, con el rostro iluminado al instante. «Nina. ¿Qué haces aquí?» Nina se rió. «Tampoco esperabas verme aquí, ¿eh? ¿Qué, los titanes tienen el día libre?» Algo así, respondió Cory. Pensé que podríamos divertirnos un poco y desahogarnos y olvidar todo lo que ha pasado últimamente. Nina hizo un gesto hacia las 2 chicas que estaban a su lado. Ya veo. Bueno, ya que nos vamos a encontrar con gente, quiero presentaros a mis sobrinos. Tena, Terra, les presento a Cory, el líder de los titanes, dijo Nina. Los ojos de Tena se abrieron de par en par. Hola, encantada de conocerte, añadió Terra con naturalidad. El placer es mío, exclamó Starfire con entusiasmo. ¿Dónde están los demás titanes? Seguro que a Tena le encantaría conocerlos. Es toda una fan, añadió con una leve risa. Tena le dio un ligero codazo a Nina, y un leve rubor apareció en su rostro. ¿Ah, sí?, preguntó Starfire alegremente. Bueno, están todos aquí divirtiéndose. ¿Puedo ayudarte a buscarlos?
No, no será necesario, respondió Nina. Estás aquí para divertirte, no para convertirte en nuestro guía. De repente, una explosión sacudió el parque de atracciones. La base de una noria que se veía a lo lejos quedó destrozada. La enorme estructura crujió antes de derrumbarse mientras la gente gritaba y corría presa del pánico. Lo siento, pero debo irme ahora, dijo Starfire mientras salía disparada hacia el caos. Nina se giró hacia Tena con una sonrisa burlona. ¿Estás lista para tu primera pelea junto a los titanes? No, dijo Tena rotundamente, cruzándose de brazos. Bueno, entonces nos vamos, dijo Nina, colocando una mano sobre los hombros de ambas chicas, lista para teletransportarlas. Espera, estoy bromeando, exclamó Tena. Nina soltó una carcajada. Sabía que ibas a cambiar de opinión. Bueno, vamos a echar un vistazo. Tena murmuró algo entre dientes. Nunca supe que la idolatría llegara tan lejos, dijo Terra con una sonrisa burlona. Cállate, espetó Tena. Terra se rió mientras los tres corrían hacia la destrucción. Final del capítulo.